California es el estado que todo el mundo cree conocer. Hollywood, San Francisco, las playas, los viñedos, los parques de atracciones. 39 millones de personas viven aquí y otros 100 millones lo visitan cada año convencidos de que ya lo han visto todo, pero no han visto nada. Porque debajo del brillo, detrás de los carteles, al otro lado de las autopistas, que nunca dejan de moverse, hay un California que no sale en las postales. Estructuras abandonadas en medio del desierto, túneles que nadie recuerda haber excavado, bases militares que el gobierno prefiere que olvides, y construcciones tan extrañas que parecen sacadas de un sueño febril. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 21. Los jardines subterráneos de Forestiere, en Fresno. En el Valle Central de California, donde el verano convierte el aire en un horno a 45 grados, un inmigrante siciliano llamado Baldassare Forestiere decidió en 1906 que si la superficie no le servía, excavaría hacia abajo. Había comprado 28 hectáreas de tierra con la ilusión de plantar cítricos, pero descubrió que bajo la capa de tierra había un estrato de roca dura, impenetrable llamado hardpan, que hacía imposible la agricultura convencional. Cualquier persona razonable habría vendido el terreno y se habría mudado. Forestiere no era una persona razonable. Durante los siguientes 40 años, armado exclusivamente con picos, palas y herramientas manuales, excavó un complejo subterráneo de 3 niveles que incluye patios, grutas, jardines interiores, pasajes interconectados, un túnel para automóviles de más de 240 metros de largo y unas habitaciones que servían de vivienda. Plantó árboles frutales bajo tierra, naranjos, limoneros, higueras y viñas, usando aberturas circulares en el techo para dejar entrar la luz solar. Algunos de esos árboles siguen dando fruta más de un siglo después. La temperatura subterránea se mantiene entre 10 y 20 grados por debajo de la superficie, lo que convierte el complejo en un oasis de frescor en medio del infierno estival del Valle Central. Forestiere murió en 1946, sin completar su visión de un resort mediterráneo subterráneo, pero lo que dejó atrás es una de las obras de arquitectura vernácula más asombrosas del país. Está en la avenida Shaw de Fresno, a pocos minutos de la autopista 99, y la mayoría de los californianos no saben que existe. Un siciliano que no podía cultivar la superficie decidió cultivar el subsuelo y lo hizo durante 40 años sin pedir permiso a nadie. Si eso no es el sueño americano excavado a pico y pala, no sé qué lo es. Número 20. Murphy Ranch, en Pacific Palisades, Los Ángeles. Escondido en un cañón de las montañas de Santa Mónica, a un par de kilómetros de las mansiones más caras del planeta, hay un complejo abandonado que la leyenda urbana asocia con simpatizantes nazis de los años 30. La historia, parcialmente confirmada y parcialmente inflada por décadas de repetición, dice que una pareja adinerada llamada Winona y Norman Stevens compró unas 22 hectáreas de terreno en Rusty Canyon en 1933, convencidos por un misterioso personaje conocido como Herr Schmidt de que Alemania ganaría la guerra y que necesitarían un refugio autosuficiente para sobrevivir al caos que vendría después. Invirtieron millones de dólares de la época en terraformar las laderas del cañón, construir escaleras de hormigón de cientos de peldaños, instalar un tanque de agua de 1,5 millones de litros, una estación de generadores diésel, un cobertizo de maquinaria de acero y comenzar la construcción de una mansión diseñada por arquitectos de renombre. El FBI allanó la propiedad después de Pearl Harbor en diciembre de 1941 y detuvo a Smith. En los años 50, el multimillonario Huntington Hartford compró la propiedad y la convirtió en una colonia de artistas donde residieron Henry Miller y Edward Hopper, entre otros. El incendio de Mandeville Canyon en 1978 destruyó la mayoría de las estructuras. Lo que queda hoy son ruinas cubiertas de grafiti. La estación eléctrica de hormigón, los cimientos de los jardines
y esas escaleras interminables que bajan 500 peldaños hasta el fondo del cañón. El acceso es a pie desde Sullivan Ridge Fire Road, y aunque técnicamente es Parque Municipal de Los Ángeles, la sensación de estar en un lugar que el tiempo ha olvidado es absoluta. Número 19. La ciudad hundida de San Pedro. En 1929, un deslizamiento de tierra masivo arrastró un tramo entero de barrio residencial de la zona costera de Point Fermin en San Pedro, al sur de Los Ángeles, directamente hacia el Pacífico. Las calles se partieron, las casas se deslizaron, las aceras se hundieron formando ángulos imposibles. Lo que quedó fue un paisaje surrealista de asfalto roto, cimientos expuestos y fragmentos de arquitectura doméstica asomando entre las rocas y la vegetación salvaje. Durante décadas, la llamada Sunken City fue un lugar de peregrinación para grafiteros, fotógrafos, surfistas y curiosos que saltaban las vallas para explorar los restos, los muros cubiertos de arte callejero, las escaleras que no llevan a ninguna parte y las vistas del océano desde plataformas de hormigón que alguna vez fueron salones de estar, crearon una estética postapocalíptica que se convirtió en ícono del underground californiano. El acceso ha sido restringido y vallado en varias ocasiones por la ciudad, pero la Sunken City sigue atrayendo visitantes que buscan el punto donde la tierra firme dejó de serlo. Número 18. La base de pruebas del Salton Sea. Pocos saben que junto a las orillas tóxicas del Salton Sea, es el lago moribundo del que ya hemos hablado en otro vídeo, hay una antigua base militar que el gobierno abandonó hace décadas. La Naval Auxiliary Air Station Salton Sea fue comisionada en octubre de 1942 como base de entrenamiento y operaciones para hidroaviones. Con el tiempo, sus funciones se expandieron hacia territorio mucho más interesante. Aquí se probaron cohetes de combustible sólido lanzados desde aviones. Se realizaron pruebas aerobalísticas con unidades inertes de armas atómicas en objetivos terrestres y marinos. Se ensayaron los sistemas de aterrizaje por paracaídas de la cápsula espacial del proyecto Mercury y se almacenaron armas nucleares para estudiar los efectos del tiempo sobre su funcionamiento. Sandia National Laboratories operó las instalaciones hasta 1978, cuando la base fue abandonada definitivamente. Hoy quedan estructuras de hormigón esparcidas por el desierto, pistas de aterrizaje agrietadas que el sol ha blanqueado, y la inquietante sensación de estar en un lugar donde se ensayó el fin del mundo, como si fuera un experimento de laboratorio. Número 17. Los hornos de cal de Big Sur. En la costa central de California, dentro de lo que hoy es el Lime Kiln State Park, hay 4 hornos de piedra del siglo XIX escondidos entre secuoyas costeras y helechos gigantes. Fueron construidos en 1887 por la Rockland Lime and Lumber Company para calcinar piedra caliza y producir cal, un material esencial para la construcción durante el boom de la costa oeste. Los hornos son estructuras cónicas de piedra de unos 10 metros de altura, medio tragadas por la vegetación, con aberturas en la base que parecen bocas de cavernas. La operación duró apenas unos años antes de que la industria se trasladara a lugares con mejor acceso portuario. Los hornos quedaron abandonados y el bosque los reclamó lentamente. Hoy se llega a ellos por un sendero de apenas 1,5 kilómetros desde el campamento del parque estatal, cruzando un arroyo y adentrándose en un cañón donde la luz se filtra entre las copas de los árboles como en una catedral. La mayoría de los turistas que conducen por la Highway 1 entre Carmel y San Simeón pasan de largo sin saber que a pocos metros de la carretera hay un fragmento de historia industrial californiana pudriéndose con elegancia entre las secuoyas. Número 16. El pueblo fantasma de New Idria. En el condado de San Benito, en las estribaciones de la Cordillera Diablo, hay un pueblo minero abandonado que fue declarado zona superfund por la Agencia de Protección Ambiental. New Idria fue durante casi un siglo el centro de la mayor mina de mercurio de Norteamérica. La mina operó desde 1854 hasta 1972.
extrayendo cinabrio del que se obtenía el mercurio líquido que alimentaba la fiebre del oro californiana, ya que el mercurio era esencial para el proceso de amalgamación que separaba el oro de la roca. El pueblo llegó a tener escuela, tienda, oficina de correos y viviendas para los mineros y sus familias. Cuando el precio del mercurio se desplomó y las regulaciones ambientales se endurecieron, la mina cerró y la gente se fue. Lo que dejaron atrás es un paisaje lunar de escombreras de mineral rojizo, estructuras de madera colapsadas, maquinaria oxidada y un suelo tan contaminado con mercurio que la EPA lleva décadas intentando limpiarlo. El acceso es por caminos de tierra en condiciones variables y la zona está oficialmente marcada como sitio de limpieza ambiental activa. No es un lugar turístico, no hay carteles de bienvenida, pero existe, y la historia que cuenta sobre el precio ambiental de la riqueza californiana es más elocuente que cualquier museo. Número 15. Las baterías costeras de Marine Headlands, justo al otro lado del Golden Gate. En las colinas de Marine que miran al Pacífico, hay una red de búnkeres y emplazamientos de artillería de la Segunda Guerra Mundial que formaban parte del sistema de defensa costera de San Francisco. Las estructuras de hormigón están incrustadas en las laderas medio ocultas por la hierba y cubiertas de grafiti, con túneles oscuros que se adentran en la roca y aberturas que enmarcan vistas panorámicas del océano. Battery Townsley, Battery Spencer, Battery Wallace. Cada una tenía cañones capaces de alcanzar barcos enemigos a kilómetros de distancia. Nunca se usaron en combate. La guerra terminó sin que ningún submarino japonés se acercara lo suficiente. Los cañones fueron desmantelados, los soldados se fueron y los búnkeres quedaron como cascarones vacíos que el viento del Pacífico llena de sal y humedad. Hoy forman parte del Golden Gate National Recreation Area y se puede caminar por ellos libremente. Pero la mayoría de los millones de turistas que cruzan el puente cada año ni siquiera saben que están ahí a 10 minutos en coche del mirador más fotografiado de California. Número 14. El Integrator de Landers. En el desierto del Mojave, cerca de Joshua Tree, hay una cúpula blanca de madera de unos 11 metros de altura, que parece un platillo volante posado en la arena. Se llama el Integrator, y lo construyó un hombre llamado George Van Tassel a partir de 1954. Van Tassel era un ingeniero aeronáutico que había trabajado para Howard Hughes y Lockheed, y que en algún momento de los años 50 empezó a afirmar que recibía instrucciones de extraterrestres sobre cómo construir una máquina de rejuvenecimiento celular. Según Van Tassel, la estructura fue diseñada siguiendo principios de la Biblia, de Nikola Tesla y de los visitantes alienígenas que le transmitían planos durante meditaciones en la roca gigante cercana. Conocida como Giant Rock, la cúpula está construida enteramente de madera sin clavos ni piezas metálicas, y su acústica interior es extraordinaria. Van Tassel murió en 1978 sin completar su máquina, y la propiedad cambió de manos varias veces antes de ser restaurada como espacio para lo que llaman baños de sonido. Sesiones acústicas en las que los visitantes se tumban en el suelo de la cúpula, mientras cuencos de cuarzo producen vibraciones que resuenan en la estructura, con una claridad que desafía la explicación convencional. Creas o no en alienígenas, la acústica del Integratón es real, y la historia del hombre que lo construyó es tan californiana como la propia autopista del Pacífico. Número 13. El lago Mono y sus torres de toba. Al este de Yosemite, en la frontera con Nevada, hay un lago de 1 millón de años de antigüedad, cuyas aguas alcalinas y saladas producen formaciones minerales que parecen sacadas de otro planeta. Las torres de toba son columnas de carbonato cálcico que se forman bajo el agua cuando los manantiales subterráneos, ricos en calcio, entran en contacto con las aguas carbonatadas del lago. Pueden alcanzar alturas de más de 3,5 metros, y cuando el nivel del agua baja, quedan expuestas como esculturas abstractas recortadas contra la sierra. El lago Mono no tiene salida natural,
lo que significa que los minerales se acumulan sin desagüe. El agua es 2,5 veces más salada que el océano y tan alcalina que disuelve la ropa si la dejas en remojo. No hay peces. Lo que sí hay son billones de artemias, diminutos crustáceos que tiñen el agua de un color verdoso y alimentan a las colonias de gaviotas y falaropos que utilizan el lago como parada migratoria. En los años 40, Los Ángeles empezó a desviar los ríos que alimentaban el lago Mono para abastecer su sed insaciable, y el nivel del agua cayó más de 15 metros en 4 décadas, amenazando con destruir el ecosistema entero. Una batalla legal que duró años obligó a la ciudad a reducir las extracciones, pero el lago sigue siendo una fracción de lo que fue. Es uno de los paisajes más alienígenas de California y está a menos de 2 horas de Yosemite, pero la mayoría de los visitantes del Parque Nacional ni siquiera saben que existe. Mark Twain visitó el lago Mono en 1860 y escribió que era uno de los lugares más solitarios e inhóspitos de la Tierra. 165 años después, sigue siéndolo. Y eso, en un estado que no para de construir, es casi un milagro. Número 12. La fábrica de conservas abandonada de Alviso. En el extremo sur de la bahía de San Francisco, en una franja pantanosa que el desarrollo urbano del Silicon Valley olvidó, hay un edificio industrial enorme que fue en su día la tercera fábrica de conservas más grande de Estados Unidos y la primera del mundo en enlatar espárragos verdes. La Bayside Canning Company operó desde los años 20 hasta que cerró en la década de los 60, cuando la industria conservera californiana se trasladó al Valle Central. El edificio sigue en pie, un esqueleto de ladrillo y acero que se pudre lentamente junto a las marismas, donde los charranes y las garcetas pescan en aguas turbias. Alviso mismo es un pueblo de apenas 2,000 habitantes, que quedó atrapado en el tiempo cuando San José lo anexionó en 1968. Las inundaciones periódicas, la proximidad a las plantas de tratamiento de aguas residuales del valle y la falta general de inversión han mantenido a Alviso en un estado de suspensión urbana que contrasta brutalmente con los campus relucientes de las empresas tecnológicas, que están a apenas 15 minutos en coche. La fábrica es propiedad privada y el acceso está restringido, pero se ve desde la carretera, y lo que ves es un monumento involuntario a la California industrial que existía antes de que el silicio reemplazara a los espárragos. Suscríbete para hacerme ver que estos videos ayudan y tienen sentido. Este viejo no se va a callar mientras le queden historias por contar, pero necesito saber que alguien al otro lado está escuchando. Dale al botón que no muerde. Número 11. Las Painted Ladies de Cerro Gordo. No las de San Francisco. Esas las conoce todo el mundo. Estas son las ruinas de un pueblo minero de plata y plomo, encaramado a 2,400 metros de altitud en las montañas Inyo sobre el Valle de Owens, al este de la Sierra Nevada. Cerro Gordo fue fundado en 1865 y en su apogeo produjo tanta plata que financió gran parte del crecimiento inicial de Los Ángeles. La plata bajaba en mulas por un camino de montaña hasta el lago Owens, cruzaba el lago en un vapor y desde allí se transportaba a Los Ángeles. El pueblo llegó a tener 800 residentes, salones, burdeles y la violencia habitual de los campamentos mineros del viejo oeste. Cuando la plata se agotó, la gente se fue. En 2020, un empresario llamado Brent Underwood compró todo el pueblo por $1,400,000 y se instaló allí como único residente permanente, documentando la restauración en redes sociales. El pueblo conserva edificios originales del siglo XIX, incluyendo la tienda general, el hotel y los restos de las estructuras mineras. El acceso es por un camino de tierra de 15 kilómetros que asciende desde Keller, un pueblo casi fantasma en sí mismo. Y la experiencia de llegar hasta arriba y mirar el desierto desde los restos de un pueblo que una vez financió una metrópolis es de las más potentes que puedes tener en California. Número 10. Los túneles de Shanghái de Portland, pero los de Los Ángeles.
Sí, Los Ángeles tiene sus propios túneles subterráneos, y la mayoría de los angelinos no tienen idea. Bajo el centro de la ciudad hay una red de pasajes que fueron construidos en las décadas de los 20 y 30 para transportar mercancías, mover dinero entre bancos y, según la leyenda urbana, para facilitar el contrabando de alcohol durante la Prohibición. Los túneles conectaban edificios del downtown, incluyendo bancos, el ayuntamiento y la terminal ferroviaria. Algunos tramos fueron sellados, otros fueron convertidos en conductos de servicios públicos y unos pocos permanecen accesibles en condiciones controladas durante tours organizados esporádicamente. Lo que los hace fascinantes no es solo la ingeniería, sino el hecho de que una ciudad que se define por su extensión horizontal tenga una dimensión vertical oculta que casi nadie conoce. Los Ángeles no es Nueva York, no tiene metro centenario ni catacumbas, pero tiene túneles que huelen a hormigón viejo y guardan la memoria de una época en la que esta ciudad era más compacta, más oscura y bastante más peligrosa. Número 9. El barco varado de Point Reyes. En la pequeña localidad costera de Inverness, al norte de San Francisco, hay un barco pesquero de madera abandonado en un banco de arena de la bahía de Tomales. Se llama Point Reyes, como el cabo, y lleva ahí tanto tiempo que ya forma parte del paisaje. El casco se pudre lentamente, la cubierta se hunde, la pintura ha desaparecido y la marea lo cubre y lo descubre según las horas del día. Lo extraordinario es la ubicación. El barco está literalmente detrás de una tienda de comestibles, a pocos metros de un aparcamiento, en un pueblo que parece de postal californiana, con sus casas de madera y sus veleros en el embarcadero. No hay carteles que lo señalen. No hay explicación oficial de por qué está ahí. Simplemente aparece cuando caminas hasta la orilla, como una alucinación marinera en medio de la normalidad suburbana. Los fotógrafos lo adoran, sobre todo al amanecer y al atardecer, cuando la luz dorada transforma el casco podrido en algo que parece una pintura de Turner. Es el tipo de lugar secreto que solo es secreto porque nadie se molesta en mirar detrás de la tienda. Número 8. Los dinosaurios abandonados de Apple Valley. En algún momento de los años 70, un residente de Apple Valley, en el desierto del Mojave, decidió que lo que su comunidad necesitaba era un minigolf temático de dinosaurios. No tenía dinero, no tenía experiencia en construcción y, aparentemente, tampoco tenía a nadie que le dijera que la idea era descabellada. Construyó varios dinosaurios de hormigón a tamaño natural, o al menos a un tamaño que él consideraba natural, y los plantó en su terreno. Luego se quedó sin dinero, sin energía o sin las dos cosas, y los dinosaurios se quedaron ahí. A día de hoy siguen en pie, descascarados, agrietados, expuestos al sol del desierto que blanquea sus superficies y los convierte en fósiles de hormigón de una ambición inacabada. No hay valla, no hay cartel, no hay explicación. Solo unos dinosaurios de hormigón en medio de la nada del Mojave, como si un parque temático hubiera aterrizado desde otra dimensión y se hubiera quedado sin gasolina. Número 7. La Bottle Tree Ranch de Oro Grande. En la vieja Ruta 66, cerca de Barstow, hay un bosque de árboles hechos con metal soldado y botellas de cristal que tintinean con el viento del desierto. Los creó Elmer Long, un lugareño que durante años recolectó botellas, piezas de metal, juguetes viejos y chatarra variana, y los ensambló en estructuras verticales que parecen árboles fantásticos decorados con los restos de una civilización que ya no existe. Hay cientos de estas estructuras repartidas en un terreno junto a la carretera, y cuando el sol les da por detrás, las botellas de colores brillan como vitrales de una catedral de mente. Long creó la instalación como homenaje a su padre, que también coleccionaba botellas, y como expresión de una tradición de arte folk del desierto californiano que se remonta a los días en que la Ruta 66 era la arteria principal entre Chicago y Los Ángeles. La entrada es gratuita, siempre ha sido gratuita, y probablemente siempre lo será,
porque este no es el tipo de lugar que cobra entrada. Es el tipo de lugar que existe porque alguien decidió que el desierto necesitaba más color. Número 6. Las ruinas del tranvía aéreo del Monte Lowe. En las montañas sobre Pasadena, a menos de 30 kilómetros del centro de Los Ángeles, hay un sendero que sigue el trazado de lo que fue uno de los logros de ingeniería más audaces del sur de California. En 1893, el inventor Thaddeus Lowe construyó un ferrocarril de montaña que combinaba un funicular con un tranvía eléctrico para llevar a los visitantes desde Altadena hasta un resort de montaña, con hotel, casino, observatorio astronómico y un zoológico a más de 1.500 metros de altitud. La línea incluía un tramo conocido como el Incline, una pendiente del 62% que era una de las más empinadas del mundo. El resort prosperó durante décadas, pero los incendios forestales de 1936 y 1938 destruyeron las instalaciones. La línea del tranvía cerró en 1938 y los rieles fueron desmantelados durante la Segunda Guerra Mundial para reciclar el metal. Hoy, el sendero del Monte Lowe sigue el antiguo trazado de las vías, pasando por cimientos de hormigón, pilares de soporte, fragmentos de rieles y los restos del Hotel Echo Mountain. Caminar por este sendero es recorrer el fantasma de una California de principios de siglo que soñaba en grande y construía en consecuencia. Número 5. La mina Eagle de Julian. En las montañas al este de San Diego, el pueblo de Julian es conocido por sus tartas de manzana y su aire de pueblo minero del viejo oeste convertido en trampa para turistas. Lo que la mayoría de esos turistas no saben es que a pocos kilómetros del pueblo está la entrada a la mina Eagle, una de las minas de oro más antiguas del sur de California. La mina abrió en 1870, poco después de que se descubriera oro en la zona, y operó de forma intermitente durante décadas. Hoy se puede visitar una parte del túnel original como atracción turística, pero el sistema de galerías se extiende mucho más allá de lo que los tours muestran. Las montañas alrededor de Julian están perforadas por docenas de minas abandonadas cuyos accesos son agujeros oscuros en las laderas, muchos sin sellar, algunos con profundidades de cientos de metros. El condado de San Diego emite advertencias regulares sobre el peligro de explorar minas abandonadas, porque los derrumbes son impredecibles, el aire en el interior puede carecer de oxígeno, y la oscuridad total, a pocos metros de la entrada, desorienta a cualquiera que no lleve equipo profesional. Número 4. Las Torres de Watts. En el barrio de Watts, en el sur de Los Ángeles, un obrero de la construcción italiano llamado Sabato Rodia pasó 33 años, desde 1921 hasta 1954, construyendo a mano un conjunto de 17 estructuras interconectadas hechas con acero, mortero, fragmentos de cerámica, conchas marinas, vidrio roto y botellas de refresco. La torre más alta mide casi 30 metros. Rodia no tenía formación en ingeniería ni en arquitectura. No usó planos, ni andamios convencionales, ni maquinaria. Trabajaba solo, trepando por las estructuras con herramientas manuales, incrustando pedazos de azulejos y cristal en el mortero húmedo como un mosaiquista medieval con vértigo. Cuando terminó, le dio la propiedad a un vecino y se mudó, sin dar explicaciones. Las torres sobrevivieron un terremoto en 1994, un intento de demolición por parte de la ciudad en 1959 que fracasó porque las estructuras resultaron ser más fuertes de lo que nadie esperaba, y décadas de negligencia antes de ser declaradas Monumento Histórico Nacional. Son la obra de arte popular más impresionante de California, y la mayoría de los turistas que visitan Los Ángeles no tienen idea de que existen. Rodia nunca explicó por qué las construyó. Cuando le preguntaron, dicen que respondió algo así como que quería hacer algo grande y lo dejó ahí. 33 años de trabajo solitario resumidos en una frase. A veces, las explicaciones más simples son las más verdaderas. Número 3.
el Neath Ridge de Cambria. En la costa central, a pocos kilómetros del castillo de Hearst, hay otra mansión construida por un solo hombre, pero esta no la financió un magnate de la prensa, sino un recolector de basura. Arthur Harold Beale, conocido como Captain Neatwit, pasó más de 50 años construyendo una casa en la ladera de una colina, usando exclusivamente materiales que encontraba en la basura. Electrodomésticos viejos, retretes, latas de cerveza, baldosas rotas, carcasas de coches, conchas de abulón y cualquier cosa que la gente de Cambria tiraba y que Beale consideraba digna de una segunda vida. El resultado es una estructura de varios niveles que trepa por la colina como un organismo vivo hecho de desechos, con habitaciones conectadas por pasajes estrechos, escaleras improvisadas y terrazas que miran al pueblo y al océano. Beale murió en 1992. La casa fue declarada Monumento Histórico de California y algunos la han llamado la versión del hombre pobre del castillo Hearst, lo cual es injusto con Beale porque lo que él construyó requirió tanta obstinación como riqueza requirió lo de Hearst, y probablemente más imaginación. Número 2. El viejo zoológico de Los Ángeles en Griffith Park. En las colinas del parque más grande de la ciudad, a pocos kilómetros del letrero de Hollywood, están los restos del zoológico original de Los Ángeles, que operó desde 1912 hasta 1966, cuando los animales fueron trasladados al nuevo zoológico al otro lado del parque. Las jaulas de piedra, los recintos de hormigón y las cuevas artificiales donde vivían los osos y los grandes felinos siguen en pie, vacías, cubiertas de musgo y sombra, integradas en el paisaje de la montaña como ruinas de una civilización que mantenía animales salvajes en cajas de piedra para entretenimiento de los domingueros. El lugar tiene un aire extraño, una mezcla de parque urbano, yacimiento arqueológico y escenario de película de terror, de bajo presupuesto. Los senderos que conectan los antiguos recintos son populares entre excursionistas que buscan algo distinto a los caminos habituales de Griffith Park. Y de vez en cuando alguien organiza un picnic dentro de una antigua jaula de leones, lo cual es una imagen que dice bastante sobre lo que esta ciudad hace con sus espacios abandonados. Número 1. El castillo de Scotty en Death Valley. En el rincón más inhóspito de California, donde las temperaturas alcanzan niveles que deberían ser ilegales, hay un palacio de estilo español de más de 2.500 metros cuadrados que parece arrancado de Sevilla y plantado en mitad del desierto. Se le conoce como el Castillo de Scotty, aunque Walter Scott, el personaje que le da nombre, no lo construyó ni lo pagó. Scotty era un estafador encantador, un exartista de espectáculo del Wild West Show de Buffalo Bill que convenció a un millonario de Chicago llamado Albert Johnson de que había encontrado una mina de oro secreta en Death Valley. Johnson invirtió dinero durante años sin ver un gramo de oro, pero en el proceso se enamoró del desierto y de la compañía de Scotty. Y en 1922 empezó a construir un rancho que se convirtió en uno de los edificios más elaborados del desierto americano. El castillo tiene una torre del reloj, un salón con techo de vigas de secuoya, una piscina o un sistema de refrigeración que era revolucionario para la época, establos, y una red de túneles subterráneos que incluyen un sistema de ventilación natural diseñado para combatir el calor del desierto. Johnson y Scotty vivieron allí durante décadas, alimentando la leyenda de que era el castillo de Scotty financiado con oro secreto, cuando en realidad era el retiro de un millonario aburrido que había encontrado en un estafador al mejor amigo que nunca tuvo. El Servicio de Parques Nacionales administra la propiedad desde 1970, y las visitas guiadas revelan una historia que es más extraña, más cómica y más profundamente americana que cualquier cosa que puedas inventar. Scotty murió en 1954 y está enterrado en una colina sobre el castillo junto a su perro. Johnson murió en 1948. Dos hombres que no tenían nada en común, salvo la fascinación mutua, unidos por una mentira sobre una mina de oro
que nunca existió. Dejaron atrás un palacio en el lugar más caliente de la Tierra como prueba de que la amistad en California puede adoptar formas que desafían toda lógica. Y así terminan los 21 secretos de California. Un estado que lleva siglos acumulando capas de historia, de ambición, de fracaso y de excentricidad que se pudren con elegancia en desiertos, montañas, costas y suburbios que nadie mira dos veces. La próxima vez que alguien te diga que California es solo playas y famosos, mándalo a buscar los dinosaurios de hormigón de Apple Valley, o los túneles nazis de Pacific Palisades, o el castillo de un estafador en mitad de Death Valley, porque este estado no es lo que parece. Nunca lo ha sido. Y yo soy viejo, y los viejos sabemos algo que los jóvenes aprenden tarde, que lo mejor de cualquier lugar no está en el mapa. Está en lo que el mapa decidió no mostrar. Y créeme, lo que no muestra es siempre más interesante que lo que enseña.